Bueno, todo el mundo sabe que es el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas. No, es una redundancia de mi parte decirlo. Pero no es la primera vez que pasas por ahí. Vos tenés... En el Enargas, como interventor, sí es la primera vez. No, por eso iba a mencionar justamente que tenés un mérito importante, que integraste un directorio elegido constitucionalmente, digamos, ¿no? Sí. Lo cual ha sido un hito en la Argentina, te diría. Bueno, ¿qué encontraste en esta etapa? Cuando le preguntaste, sí, perdóname, justamente hoy cuando le preguntaste a María, ¿no?, qué había decidido, y yo me acordaba de cuál había sido mi decisión en esa época, ¿no? Y decía, después de haber tenido una discusión muy fuerte en una reunión de compañeros de la facultad con nuestras mujeres y demás, donde mi mujer en esa discusión me pateaba permanentemente abajo de la mesa para que me callase, ¿no? Relacionada con el desastre que eran los políticos, los funcionarios públicos y demás. Bueno, es que yo tomé la decisión de que tenía que ayudar a cambiar eso, porque no estaba de acuerdo yo, obviamente, con eso, ¿no? Decía que justamente son personas como nosotros y si lo queremos cambiar, tenemos que estar nosotros. Era parte de mi discusión ahí, desde adentro, ¿no? Y bueno, y ahí llevó mi decisión, apareció la oportunidad con una temática que yo conocía bastante. Yo me inicié en gas del Estado, ¿no? Aunque no, como digo siempre, digo, aunque no parezca, tengo ya 40 años de trabajar en la industria, ¿no? No parece. Y bueno, ahí tomé la decisión y bueno, la oportunidad se dio, ¿no? De hecho, en Tepetrol no sabían. El primero que se enteró es amigo Daniel, y cuando me dijo yo ahí que se había enterado, yo ahí me preocupé y empecé a blanquearlo en Tepetrol, que me había presentado y me había postulado para ese cargo. Ricardo, Tepetrol parece que es una cantera. Impresionante, Ricardo. Bueno, también tenemos alguna directora que te acompañó. Sí. Acá, sí. Griselda. Exacto. Bien, le agradecemos la presencia también. ¿Y en esta etapa con qué te encontraste? En esta etapa el desafío de haber aceptado a colaborar acá y meterme de vuelta en este tema tenía que ver con el objetivo de hacer cumplir la ley del gas. Me preguntaban qué había que cambiar y yo decía, no hay que cambiar, hay que hacer cumplir. O sea, vivimos incumpliendo las normas o las leyes. Siempre las leyes son mejorables, pero en el caso de la ley del gas es bastante buena. Tiene cosas para mejorar bastante buenas, simplemente que no se la cumple. Y una de las cosas que no se cumplía era justamente esto de que las empresas que prestan el servicio tengan los recursos, o sea, que la tarifa, mejor dicho, le dé los recursos necesarios para cubrir los costos y permitir el desarrollo de inversiones. Cosa que durante 20 años no se cumplió. O sea, de los 30 años, 32 años que ya pasaron, durante 20 años no se cumplió eso, ¿no? Entonces el desafío era, bueno, sabiendo que por más que ya quedan pocos años, pero está la opción de las extensiones, es retomar lo que establece la ley y asegurar la tarifa que permita invertir, permita cubrir los costos. A veces cuando se habla de leyes que tienen muchos años, se habla de actualizaciones, la necesidad de adaptarla a los cambios que permanentemente se producen. En ese sentido, ¿cómo estamos? Una de las deficiencias que tiene la ley del gas, en mi opinión, y que justamente por ahí se buscó canalizarlo a través de la iniciativa privada, es justamente un mecanismo de recupero de grandes inversiones deficiente, insuficiente. Y bueno, más que cambiar la ley, que
nos parecía que iba a ser más difícil, se buscó esta opción de la iniciativa privada, ¿no? Los proyectos de iniciativa privada. Y se copió conceptualmente, no en sus detalles, el modelo chileno a ese respecto, ¿no? Y bueno, y en eso estamos. Por eso que, digamos, el proyecto que presenta TGS, diríamos que en tema gas es el primero, y ojalá después de ese aparezcan otros, aparezcan muchos, ¿no? Okay. Y es justamente avanzar en el desarrollo de infraestructura, que es la que estamos débiles, ¿no? En gas y peor, creo, no me quiero meter, pero en electricidad, ¿no? A tu criterio, ¿cuáles son las cosas prioritarias, los proyectos prioritarios que habría que encarar para solucionar ese déficit de infraestructura? O sea, solucionado el tema de las tarifas que permitan o que remuneren los costos operativos y las inversiones, el siguiente es quién, cuándo y cómo desarrolla nueva infraestructura. Y el mecanismo que estableció la política de gobierno es el de la iniciativa privada. O sea, lo han dicho Eduardo Rodríguez Chirilo y Milei en más de una oportunidad, el Estado no va a poner un peso más en eso, ¿no? De hecho, hay muchos proyectos que estaban iniciados de obras menores, pero obras al fin, de que estamos buscándole la opción de que puedan ser terminados o con inversiones municipales, provinciales o con inversiones por parte de las licenciatarias mismas, dentro del proceso de la RQT. Sí. Pero eso no resuelve las grandes inversiones, por eso vuelvo, las grandes inversiones no se soluciona con el mecanismo tarifario de la 24076. ¿Y qué hacemos con las tarifas? A pesar de que se prorrogó ahora hasta el 9 de julio, el objetivo que yo tengo trazado, que me pusieron y que estoy trabajando, es que yo para fin de año, principios de enero, porque tengo alguna demora, que es racional que ocurra, es que tiene que estar completado. ¿Cuál es la complejidad por la cual tenemos alguna demora? Es que el proceso de una RQT, revisión quinquenal tarifaria, por eso diferenciándola de lo que la gente se acostumbró a mencionar RTI, que eso implicaba algo de una revisión transitoria integral, porque hacía muchos años que no se cumplía una RQT, y dijimos no, borrón y cuenta nueva. Entonces hacemos una RQT. ¿Y por qué borrón y cuenta nueva? Porque nosotros en el ajuste transitorio trajimos lo que se había resuelto en la RTI a el presente. Entonces dijimos, a partir de ahí dimos un ajuste transitorio, pero que como que recomponía la RTI. Entonces dijimos, bueno, ahora vamos a hacer un RQT. Cumplida esa, para cumplir ese RQT necesitamos mucha información de demanda potencial, real, potencial histórica, potencial, de costos de todo tipo, operativos, recurrentes, no recurrentes, de proyecciones y de inversiones, ¿no? Y bueno, a partir de esa información, y además tenemos dos cambios de modelo tarifarios, que fueron quizás los que más nos hicieron demorar, que es el que ya implementamos, pero que tenemos que revisar, porque lo implementamos de una forma media a los tumbos, vamos a decirlo así, permítanme el término, que es el de pasar de una tarifa de distribución variable y fija, y una parte fija chica, pero una variable grande, pasamos a una única tarifa de distribución fija, ¿no? Con componente fijo nada más, donde de esa manera otra de las cosas que hicimos es que le dimos
una estabilidad a los ingresos de las distribuidoras a lo largo de todo el año para una operación que es estable, que no cambia significativamente por la mayor o menor demanda de la gente. Hay algún cambio, pero no significativo. Y eso lo tenemos que ahora revisar, ¿no? Revisar. Y eso es lo que estamos trabajando. Y el otro es que estamos cambiando, como ya se mencionó, un sistema tarifario de transporte que preveía que de las cuencas venían al gran centro consumidor, Capital Federal, Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Litoral, por kilómetro, que sería por kilómetro, a pasar a un sistema distinto, porque ahora ya el gas no viene de 3 cuencas, viene de 2. Y la mayoría, porque bueno, de la cuenca norte algo viene, pero no alcanza. Y de la cuenca sur, como dijo Catherine, todavía hay capacidad. Y la demanda por ahí a lo largo de todo el San Martín hasta Bahía Blanca todavía se cumple, pero todo lo que traía y del sur para el tramo final y demás ya no alcanza. Está teniendo necesariamente que venir de Neuquén. Entonces está cambiando eso y si aparecen nuevos proyectos, mejor, y serían pura y exclusivamente 2 cuencas. Si no, a futuro se ve que la cuenca Neuquén empezaría a dominar y el gas fluiría ya a contracorriente respecto de lo que fueron originalmente, por lo menos en algunos tramos de gasoductos y en el norte, como dijo Daniel, hasta el final. Entonces eso necesita ya cambiarse el esquema tarifario. Y el esquema tarifario que hemos visto, que es el que más se puede adecuar de los existentes para no empezar a divagar en inventos, es el sistema inglés de entrada y salida, ¿no? Donde pasamos de un esquema que era por kilómetro a un esquema que tiene una componente por kilómetro, pero después tiene otras 2 componentes que están relacionadas con el volumen de entrada y los puntos y volúmenes de entrada y los puntos y volúmenes de salida, ¿no? Es complejo, no es para explicarlo ahora, ¿no? No, Por ahí... no te iba a pedir que te adentraras en eso, pero me parece que hay un punto clave o una situación clave que tiene que ver con el cambio que implica la reversión del gasoducto norte, ¿no? Es decir, una industria o una central térmica que estaba en Tucumán, está en Tucumán o en Salta, si pagaba por kilómetro tenía el gas que venía de pocos kilómetros y ahora recorre muchos kilómetros. Si seguimos con un esquema de kilómetros, digamos, vamos al extremo. En La Quiaca van a pagar muy, muy caro y es un lugar donde se usa muy poco gas, pero lo poco lo van a pagar lo van muy a pagar caro, muchísimo. Si vamos al extremo, ¿sí? Con ese esquema. Este es un esquema donde obviamente hay un rebalanceo, pero es un sistema que no lo estamos inventando, que funciona. En Europa, ¿no? Yo hablo del inglés, pero funciona también en España, de maneras similares, no son iguales, exactamente iguales, ¿no? Y ese es otro gran desafío. Y después el siguiente desafío es, bueno, cómo transitamos la parte tarifaria es una, la parte contractual de un esquema al otro. Porque como bien dijiste, y las centrales del Bracho tienen contratos de transporte del norte. Y ahora tiene que pasar a otros contratos, no solo conseguir el gas. Hoy el gas, como digo, perdónenme que use nombres de empresa, pero hoy un Sider tiene contrato del centro-oeste, pero no le llega una sola molécula del centro-oeste, ¿no? Bueno, son, como dice, realidades ficticias, ¿no? Claro. Que hay que cambiar, ¿no? Con lo cual es un trabajo arduo que calculás que tendrá cuánto tiempo por delante. Y nosotros entendemos que lo que tenemos planeado es que ese cambio de ese modelo y va a estar previsto lo que establezcamos en la RQT, nos va a llevar por lo menos un año, o sea, todo el 2025. Ok. Combustibles para transporte. GNC, GNL. ¿Cómo ve el Argas la utilización de estos 2 tipos de combustibles? Es una gran oportunidad de volver a crecer. ¿Por qué? Porque Argentina fue líder en el GNC, pero ahora debe estar quinto o sexto, ¿no? Lo han pasado países, además, que si yo te lo menciono, voy a decir, no, me estás jodiendo.
Uno dice Brasil, perdón. No, Tenemos Brasil gente no. del mundo del No, GNC pesado. acá, ¿eh? Afganistán. Wow. Irán. Por supuesto, el primero hoy es China, ¿no? Y a China ya no lo vamos a llegar nunca, ¿no? Pero tenemos para crecer. Ahora, y nosotros tenemos que trabajar en facilitar e incentivar nuevamente eso. Tenemos infraestructura. Tenemos que crecer, tenemos que ayornarnos a infraestructuras más modernas, porque nos hemos quedado en la historia. Nos hemos basado casi exclusivamente en el GNC de uso de vehículos livianos y no hemos desarrollado el GNC para vehículos pesados y transporte de pasajeros. Y eso es el gran desafío que estamos trabajando. Ahí apuntaba mi pregunta, porque de alguna manera la normativa apunta hoy día a la carga de vehículos pesados, digamos. ¿Es así? Sí, lo que estamos trabajando es porque no teníamos normativa para vehículos pesados. Es más, la normativa era como inhibía o limitaba el desarrollo y el uso de GNC para vehículos pesados. Bien. Y nuestro objetivo, como se dijo, es facilitar. Como dijo María, es facilitar todo y eso es lo que estamos trabajando. Y el GNL, yo soy un defensor del GNL inclusive para el transporte también, ¿eh? Pero nos hemos encontrado, y esto no ahora como en Argas, sino en la industria, de que no tenemos infraestructura. Sí tenemos infraestructura de GNC, no tenemos de GNL. Entonces, desarrollar la infraestructura para el transporte pesado de GNL va a llevar tiempo. Entonces, se va a hacer. En donde yo veo que tenemos una oportunidad excelente y que tenemos que desarrollarla y que no son grandes inversiones es en el transporte naviero. Y que eso puede dar puntapié al desarrollo de infraestructura para transporte de carga. Claro, donde hoy tenemos algunos proyectos por pequeños, ejemplo, el buquebús o... Sí, pero no por buquebús, la hidrovía. La hidrovía. Ahora se va a privatizar. Ese es un lugar excelente para meter el GNL. Y los bunkering, y ahí van a aparecer los bunkering. Y el bunkering para los cruceros. He tenido la oportunidad de trabajar en proyectos cuando tuve mi época donde estuve afuera de la actividad de funcionario, ¿no? En ese tipo de proyectos, porque están, digamos, de afuera, están pidiendo, sí, no podemos venir con tal o cual crucero, no podemos venir con tal barco de transporte de contenedores, que ya vienen a GNL. Y la pregunta es, ¿cuándo van a desarrollar el bunkering para los puertos? Bueno, ahí hay oportunidades. Parece indicar que lo que llamaríamos un corredor azul de GNL en la hidrovía es más viable que terrestre. Entiendo que sí. ¿Ha habido iniciativas en el pasado? Por la escala, siempre es por la escala de la infraestructura necesaria, ¿no? Y la escala de la demanda. Sí. Digamos, hay fabricantes de camiones que tienen desarrollados productos o camiones que se mueven a GNL. Sí, acá Escaña, digamos, tenía varios y no creció. No creció. No creció por falta de infraestructura. Hace poco hubo una discusión que llegó a los periódicos con el tema del poder calórico, los cambios que hubo sobre la aceptación del poder calórico del gas y que eso podía traer algunos perjuicios a los usuarios. Me parece que está bueno. Ya hiciste la aclaración en los medios, apareció la aclaración en los medios, pero me gustaría que lo tratemos acá. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué el cambio? ¿Y por qué no es dañino? Sí. Bueno, el cambio, la necesidad de cambio viene de una realidad. Tenemos un recurso, vaca muerta, un recurso no convencional, no necesariamente solo vaca muerta, porque en Estados Unidos ha pasado lo mismo con el no convencional, que tiene un alto contenido de etano. Y acá no pongamos a discutir si le sacamos el propano y butano, porque el propano y butano se lo vamos a sacar, ¿no? Tarde o temprano se lo vamos a sacar, las inversiones van a estar, porque es un combustible commodity ese, ¿no?
Pero el etano no es tan fácil. El etano no es un combustible commodity. Estados Unidos lo ha desarrollado como combustible, pero digamos, hoy es el mayor proveedor de etano en el mundo, Estados Unidos. Tanto para petroquímica como combustible. Entonces, el gas de vaca muerta tiene mucho etano, y eso no lo resolvés fácilmente. El otro día me pedían unos números y yo mostraba, Argentina hoy, del gas que tiene, de los 150 millones de metros cúbicos día que produce, el aprovechamiento de etano representa en 3 millones de metros cúbicos. ¿Por qué? Porque ese es el aprovechamiento. Y el etano está creciendo. Entonces, y si crece a nivel de que yo ahora digo esos 150, no hablo crecimiento, esos 150 tienen un 10% de etano, que es más o menos lo que tiene en promedio vaca muerta, estamos hablando de 15 millones. O sea, tendríamos que hacer 5 mega y serri de recuperación de etano y DAO para desarrollar... Perdón, 5 mega... 5 tamaños, 5 mega, 5 serri, 5 serri y el siguiente, digamos, de la cadena, DAO, 5 DAO para producir polietileno a partir de etano, ¿no? Entonces, eso hoy es impensado. Entonces, el gas va a tener cada vez más etano. Y eso sucedió ya en Europa. No sucedió por el recurso no convencional, sucedió por el advenimiento del GNL en Europa. Cuando Europa tuvo que comprar cada vez más GNL, el GNL suele tener más etano en el mundo, y eso es parte de lo que digo, no es infinito el consumo de etano. No hay, si vos lo sacás, no tenés mercado infinito. Entonces, ¿qué hace? Se le deja en el etano, en el metano, en el GNL. Y ese camino ya lo hizo Europa, y no tuvo ningún problema. Lo hizo. No hubieron accidentes, no hubo muertes, como dice, ahora muertes, más monóxido, todo falso. Todas esas cosas no tienen rigor técnico. No tienen rigor técnico de todo eso. Y eso es lo que se hizo 2 años trabajando sobre eso, técnicamente, y se hizo una consulta pública, y ninguna de todas las observaciones tenían rigor técnico o eran contundentes, ¿no? Y es lo mismo que está pasando ahora con lo que dicen los medios. O sea, no hay artefactos actuales para llevar tranquilidad. El problema que tiene, voy a ser claro, y espero que ahora no me salgan en los medios diciendo lo que dije, pero el problema argentino no es que tengamos ahora gas de vaca muerta con más etano, que hayamos aumentado el poder calorífico con el índice de Wobbe permitido. El problema que tenemos, somos uno de los pocos países del mundo no tenemos revisiones periódicas de los gasodomésticos. Y hace 30 años que se tendría que haber implementado y no se ha hecho. O sea que hay muchas responsabilidades en el camino. Y eso es otra. Cuando vos me dijiste en qué estamos trabajando en eso. Que ya me van a pegar de vuelta también, no dudo, de que estamos queriendo invadir los derechos y los, digamos, esos son los derechos de los particulares, ¿no? Y decimos, no, estamos queriendo ir a un esquema de revisiones periódicas de los domicilios. Y estamos viendo el camino racional de transitarlo de una vez por todas, porque 30 años que se discute y no se resuelve, porque era algo que ya en el origen estaba previsto que había que hacerlo. Ese es el problema. Tenemos los accidentes, para que tengan una idea, se hablaba en uno de los medios, hablaban de millones de personas que morían, o 1 millón de personas que morían por año. Miren lo falso. Yo cuando leo eso digo, este tipo ya no lo escucho más. Las personas que han muerto o están muriendo por monóxido de carbono a lo largo de los años, por año son del orden de 50. Hay más o menos, por temas de gas totales, unos 300 incidentes por año, de los cuales 150, la mitad, termina gente hospitalizada, y de los cuales 50 mueren.
está aumentando, fíjate, está aumentando la cantidad de incidentes, pero está disminuyendo la cantidad de muertes, ¿no? O sea que el trabajo de concientización sirve, pero que el trabajo de concientización es solo sobre el monóxido, no sobre el estado de tus instalaciones, la obsolescencia de tus instalaciones, ¿no? Y en eso están trabajando. Y en eso estamos trabajando. Normativas. Sí, sí. Ahí me puse con la vehemencia, porque soy técnico, no soy político. Y lo que ponen los medios son políticos, ¿no? Bien. Y desde lo técnico, Sí. ¿qué crees que falta hacer en tu gestión? Uy, pregunta difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Porque hay muchas cosas por hacer. Bueno, nombramos algunas. No, bueno, pero por ejemplo, lo que hicimos es algo simple, pero nos llevó tiempo. Tarifamos todos los sistemas de transporte no licenciados, sí, que tenían tarifas no actualizadas o que habían solicitado tarifas y nunca se le habían dado. Nosotros, obviamente, en los no licenciados no tenemos obligación de determinar tarifa. Por eso a veces alguien me pregunta, ¿y por qué no tarifaste tal o otro? Porque no me lo pidieron. Nosotros tarifamos y hay alguien que lo pide. Estás hablando de esas resoluciones que salieron de Gas, sí, Andes, exactamente, Gaslink, Norandino, exacto, okay, exacto. Eso es una de las tantas cosas que había que hacer que se hizo. Después esto que te dije que es cambiar todo este sistema de revisiones periódicas, porque no puede ser también que la gente diga, no llamemos a Metrogas porque me van a cortar el gas. Es el error, porque el error que tenemos conceptual es el error de que hay una denuncia, hay un pedido de verificación y quien va a revisar esas instalaciones va a revisarlo con lo que se llama la ANAC 200, que es la ANAC de constructiva. Y es como me digas que cuando yo voy a hacer una BTV me van a analizar con los indicadores de exigencia de un fabricante. No. Entonces, para eso se estableció otra ANAC que se llama la 226, que tiene que ver con revisiones. O sea, los amigos que tenemos acá de Naturgy y de Metrogas estamos todos trabajando en eso, ¿no? Y espero que en esta oportunidad podamos concluirlo a eso. Sacamos una nueva que está en consulta pública, una nueva actualización de esa ANAC 226 que es para revisiones, pero que es el primer camino a este objetivo de terminar en las revisiones periódicas, primero voluntarias y finalmente obligatorias, que vuelvo a repetir, existen en todas partes del mundo, de los gasodomésticos domiciliarios. Donde además vienen y se asustan algunos, dice, le estás quitando trabajo a le estás dando trabajo a este otro. No, estamos, como dijo Horacio, hay que verlo, estamos aumentando la torta de trabajo. Al usuario no le va a gustar, pero la realidad es que va en función de su seguridad, ¿no? Y en reducción de costos para aquellos que tienen realmente un problema, porque no va a ser que tienen que decidir entre cambiar toda la instalación de gas o dejarla como está y poner energía eléctrica como está sucediendo. Es encontrar soluciones que vayan por un camino racional y no impulsivo. Ese es el otro es la RQT. O sea, la RQT con estos cambios, que es en el que estamos y en el que estamos. Hay otros desafíos. Tenemos un desafío que por ahí muchos no lo saben, pero que tiene que ver con todo lo que han sido las inversiones que realizaron terceros. Terceros pueden ser estados provinciales, estados nacionales, estados municipales. Y obviamente todos quieren recuperar inversión. La realidad, la recuperación de inversión significa aumento de tarifa. O sea, ténganlo claro, es el primer principio. Pareciera, sí. Entonces, la nación creo que lo tiene más claro. Dice, no quiero aumento de tarifa, listo, ya vamos a ver cómo lo arreglamos, ¿no? Entonces, pero a veces las provincias y los municipios no lo tienen claro. Pero después vienen y te ponen amparos, ¿no? Esa es la grande. Hay que cambiar ciertos preconceptos o mentalidades que tiene la gente. ¿Tu opinión sobre esos cargos de las facturas, en el caso del gas, de la electricidad, que aparecen y que están tan cuestionados y que además el gobierno nacional pretende que se cambie?
¿Alguna opinión tenés al respecto? Sí, tenemos una opinión porque de hecho la escribimos y salió una resolución, la 625, concordante con la de Secretaría de Comercio, la 265, porque concordante a pesar de que algunos entienden que no o dicen que no, porque la 265 dice claramente que lo que no se puede incluir en factura son todos aquellos cargos que no correspondan al servicio. Y nosotros lo que decimos es exactamente lo mismo, pero que ciertos cargos que son aplicables a las licenciatarias corresponden al servicio. Y explicamos por qué tienen que estar discriminados, porque la ley lo recomienda o lo sugiere así, y eso debería hacer cumplir la ley. La tarifa no tiene que tener incluida los impuestos o tasas que apliquen al servicio. Tienen que estar blanqueados, transparentados, separados. Y eso es lo que corresponde. El error por ahí que tenemos que ver de corregir, y se me acabó el tiempo, así que estoy fuera de tiempo, el error que tenemos que corregir es que yo lo hablaba con la gente en Energas, es que le tenemos que cambiar la leyenda que ponemos, porque las leyendas que ponemos confunde a la gente. Entonces tenemos que ir recuperación, de acuerdo, artículo tal, algo así, alguna cosa así, pero que sea clara de que eso corresponde a algo que establece la ley. Y vamos al caso que la ley dice que tienen que estar porque es parte de los costos que tiene la licenciataria, que se les tiene que remunerar, pero tienen que estar separados de la tarifa. Y realmente, si vamos al extremo que decimos, bueno, ocultémoslo en la tarifa, tendríamos una tarifa por cada municipio. O sea, ya hoy el cuadro tarifario, imagínate lo que es, imagínate si cada uno no estuviera separado, blanqueado, cada tarifa estuviera dentro de la tarifa, si fuéramos creativos y dijimos, no, lo vamos a poner, interpretemos la ley de otra manera, ¿no? Tendríamos una tarifa por municipio, ¿no? Sí, recuerdo, tenés un colaborador acá en la platea, Jorge, una vez lo escuché decir, cuando estaba en una distribuidora, no sé, tengo 60 tarifas distintas, lo recuerdo perfectamente, una vieja reunión hace unos cuantos años, es todo un tema. Para terminar, sí. ¿Hacia dónde va Carlos Casares, técnico dedicado a estos temas de la política hoy día, terminada la función en el ente? En realidad mi objetivo es seguir. No sé si puedo. Entonces, mi objetivo es seguir. O sea, de hecho, yo me presenté al concurso nuevo, que ahora fue suspendido, sí, para el directorio del Enargas. Pero me voy a presentar para el del ente unificado también. Bien. Ahora, la pregunta es, si no me eligen, y no sé, ya veré en ese momento. No tengo. Pero tenés ganas de seguir. Sí. Me alegro. Bueno, muchas gracias, Carlos. Gracias a usted.